Bajo los silenciosos arcos del Palacio de Buckingham, donde siglos de tradición flotaban en el aire, como incienso, se tomó una decisión que resonaría mucho más allá de las costas británicas. En el exterior, Londres yacía envuelta en la oscuridad, el frío otoñal presionando contra los muros de piedra, como si percibiera la gravedad de lo que se estaba desarrollando en su interior. No hubo trompetas ni declaraciones preparadas, ni apariciones cuidadosamente escenificadas para las cámaras. No era el tipo de momento destinado al espectáculo público. Se decidió en susurros en las profundas horas de la noche, vinculado por un protocolo más antiguo que cualquier alma viviente en la sala. El rey Carlos III estaba sentado solo ante un escritorio de roble pulido, cuya superficie reflejaba el tenue resplandor de una única lámpara. Las arrugas de su rostro hablaban de los años pasados sorteando el deber, la pérdida y una corona heredada en circunstancias extraordinarias. Ante él se extendía un documento cuyas palabras iniciales seguían la tradición al pie de la letra formal y ceremonial. Sin embargo, a medida que el texto avanzaba, el tono se endurecía. El lenguaje se afilaba hasta convertirse en algo inequívocamente definitivo. Declaraba que Meghan Markle ya no tendría el privilegio de residir o entrar en el Reino Unido. De acuerdo con las normas establecidas, su estatus debía ser retirado formalmente. La redacción era precisa, clínica y devastadora. La implicación era inequívoca. Debía asumir las consecuencias de sus actos para con el país y la corona. Alrededor de la mesa, los altos consejeros escuchaban en silencio. Sus expresiones eran dibujadas sus asentimientos lentos y deliberados. Nadie hablaba innecesariamente. En el exterior, el Big Ben daba las campanadas de medianoche resonando en el Támesis indiferente a la tormenta que se cernía tras los muros del palacio. No fue un acto impulsivo, ni un arrebato del temperamento real. Fue el punto final de años de tensión de acusaciones públicas y resistencia privada de una monarquía al límite de su paciencia. Meghan Markle, celebrada en su día como un símbolo moderno de renovación para la Casa de Windsor, había cruzado ahora una línea invisible. Lo que muchos creían que era una desavenencia familiar, controlada cuidadosamente contenida tras declaraciones educadas y distancia pública, en realidad se había profundizado con el tiempo. Desde Montecito, California, Harry y Meghan parecían aislados de las consecuencias rodeados de riqueza, acuerdos mediáticos de alto perfil y la plataforma global de su fundación. Para el mundo exterior parecían intocables. Dentro del palacio la realidad era muy distinta. El resentimiento se había acumulado en silencio año tras año. El rey Carlos, conocido desde hacía tiempo por su moderación y su instinto diplomático, había asimilado las ondas expansivas de la entrevista de Oprah, soportado las afirmaciones profundamente personales de las memorias de Harry, y visto cómo los documentales y los podcasts iban minando la institución que había jurado proteger. Finalmente la moderación dio paso a la determinación. La decisión se basó en la sección 7 de la Ley de Inmigración de 1971. Disposición que otorga al ministro del Interior la autoridad para denegar la entrada por razones de interés público. El estatus de Meghan, una vez asegurado a través de su matrimonio en 2018, le había permitido un permiso de residencia indefinido. Ese privilegio ahora rescindido ya no la blindaba. Sin permiso expreso pisar suelo británico conllevaría serios riesgos legales. Las invitaciones se disolvieron. Los planes se vinieron abajo. Una puerta que antes permanecía abierta se cerró con firmeza. Al amanecer, ya se había corrido la voz. Apareció un breve aviso de palacio cuidadosamente redactado, y en cuestión de minutos el mundo digital se encendió. Los titulares corrían por las pantallas. Las redes sociales estallaron de incredulidad y furia. La pregunta fue tendencia en todo el mundo en cuestión de horas. Las especulaciones se agolpaban. Entre bastidores las fuentes hablaban de un expediente exhaustivo, una recopilación de agravios que pintaba un panorama acumulativo más que una única ofensa. Hacía referencia a las acusaciones de
2021 aireadas ante millones de personas a las memorias de Harry de 2023, en las que acusaba a su familia de abandono emocional, y a la serie de Netflix que retrataba a la monarquía como fría y obsoleta. También se informó de comunicaciones internas que vinculaban iniciativas de Archewell con grupos abiertamente hostiles a la institución. A las 8 en punto de esa mañana, una declaración atribuida al rey fue leída en voz alta en la BBC. Su tono era inflexible. La corona decía, defendía la unidad y el servicio, y las acciones que socavaban esos principios no podían ser ignoradas. No había disculpas ni margen para la interpretación. Al otro lado del Atlántico, la noticia cayó como un mazazo. El teléfono de Harry zumbaba sin cesar en California. Meghan hizo una pausa a media mañana, su expresión se congeló al asimilar las implicaciones. El mundo que habían construido sobre la base de la rebeldía y la independencia, de repente se sentía menos seguro. Y sin embargo, esto era solo el principio. Semanas antes, a finales de octubre de 2024, el ambiente en el interior del Palacio de Buckingham ya estaba cargado de urgencia. La niebla se deslizaba a lo largo del Támesis, difuminando las luces de la ciudad, mientras el rey Carlos convocaba un consejo privado. No había cortesanos ni personal de comunicaciones, solo familiares directos y asesores legales de confianza. La sala parecía más un tribunal que una reunión, con las paredes forradas de retratos de monarcas que habían superado sus propios escándalos. La princesa Ana habló primero con voz entrecortada y sin sentimentalismos. El libro de Harry, argumentó, ya había sido bastante perjudicial, pero el reciente podcast de Meghan tachando a la monarquía de arcaica se convirtió en algo mucho más corrosivo. Carlos escuchaba con la mirada cargada de cansancio. El príncipe Guillermo añadió su propia frustración, señalando cómo el dolor profundamente personal se había transformado en beneficio y espectáculo. El dossier estaba abierto, cientos de páginas que detallaban un patrón más que momentos aislados. Cartas, biografías escritas con acceso a información privilegiada. Repercusiones en los medios de comunicación y datos de encuestas dibujaban un panorama desolador. El apoyo público a la monarquía seguía siendo fuerte, pero la aprobación de los Sussex había caído en picado. También se observaron repercusiones internacionales, con movimientos republicanos en antiguas naciones de la Commonwealth que citaban los proyectos mediáticos de los Sussex como combustible. Charles insistió en voz baja en que no se trataba de una venganza personal, se trataba de preservar, en virtud de las normas vigentes del Ejecutivo, el estatus migratorio de Meghan había sido objeto de un nuevo escrutinio tras los desafíos legales de Harry en materia de seguridad. Los asesores jurídicos confirmaron que el descrédito público reiterado podría considerarse perjudicial para los intereses nacionales. La discusión concluyó con un acuerdo unánime. En las primeras horas de la mañana se ultimó el decreto. Al amanecer gris y sin novedad, el rey firmó el documento invocando su autoridad a través del Consejo Privado. La decisión entró en vigor inmediatamente. No habría período de apelación. Al otro lado del océano, Harry se paseaba por su extensa casa con la incredulidad dando paso a la ira. Meghan, por el contrario, parecía serena, con la expresión endurecida por la comprensión de que hacía tiempo que se había cruzado una línea. No se trataba de mero lenguaje burocrático. La separaba por completo de Gran Bretaña, de Frogmore Cottage, de las tradiciones reales, de la herencia simbólica, de los vínculos de sus hijos con la tierra de su padre. La reacción del público fue rápida y dividida. Los tabloides celebraron la medida y la calificaron de esperada. Las voces progresistas la condenaron por punitiva y discriminatoria. Los editoriales se enfrentaron. Sin embargo, los sondeos sugieren que la opinión pública apoya el distanciamiento de la monarquía de los Sussex. Para entender cómo la historia llegó a este punto, muchos empezaron a remontarse al principio. Meghan Markle, nacida. Rachel Meghan Markle en Los Ángeles. En 1981, había ascendido gracias a la ambición y las oportunidades. Su crianza, educación, carrera como actriz y trabajo de defensa pintaron el retrato de una mujer decidida
a dar forma a su propia narrativa. Su encuentro con el príncipe Harry, en 2016, parecía al principio un cuento de hadas escrito para una nueva era. La boda de mayo de 2018 cautivó al mundo seguida por casi 2.000 millones de personas. Pocos podían imaginar entonces que la unión culminaría un día en exilio, decretos judiciales y una ruptura que redefinió la monarquía moderna. Pero las grietas aparecieron pronto. Anuncios de embarazo en medio de rumores de enemistad. Archie, nacido en 2019. Luego el paso atrás, enero de 2020, Mexit. El círculo íntimo de Carlos, según los cortesanos de Valentine Lowe, se enfureció por el derecho de Meghan a Hollywood. Ella presionó por cambios de personal, chocando con Samantha Cohen. La entrevista de Oprah, las reclamaciones de denegación de título para Archie, la negligencia de salud mental. Spare, las historias de congelación de Harry, altercados físicos. Harry y Meghan de Netflix, palacio como atrapado. Charles, por ayudantes de The Telegraph, lo vio como una explotación comercial. El acuerdo de Archewell con Netflix. $100 millones fracasó con el documental Pearl. Spotify les echa. 2023, $18 millones de pérdidas. Fatiga del público. 2024 encuesta. Gallup, 55% de estadounidenses los ven irrelevantes. La revocación, poesía legal. El Ministerio del Interior citó conducta perjudicial en virtud del apéndice 5 de las normas de inmigración. La ciudadanía estadounidense de Meghan no supone deportación, pero la prohibición británica escuece ni jubileo ni navidades en Sandringham. La mención de Jeffrey Epstein en el expediente de Palacio provocó escalofríos en la sala, no por su implicación directa, sino por las asociaciones que habían permanecido durante mucho tiempo en los susurros de la prensa sensacionalista y en los documentos judiciales. Los registros de vuelo de 2014. Publicados en 2023 en los tribunales estadounidenses, situaban a Meghan en el jet privado de Epstein durante un acto benéfico relacionado con sus primeros trabajos de activismo, mucho antes de sus días en la realeza. Los conocedores del palacio hicieron hincapié en que se trataba de un compromiso profesional, nada más. Pero la óptica fue condenatoria en una familia ya marcada por los propios vínculos del príncipe Andrés con Epstein. Cualquier sombra sobre la integridad de la corona es intolerable, afirmaba la nota, enmarcándola en un patrón de conexiones que podría socavar la confianza pública. Para explicar mejor esta idea, el contexto más amplio de tales asociaciones muestra cómo afectan al escrutinio real. La red de Epstein, expuesta a lo largo de años de batallas legales, incluía a figuras de alto nivel del mundo de los negocios, el espectáculo y la política. La vida de Meghan en Hollywood, antes de la realeza, tuvo roces con círculos de élite, pero las comprobaciones de hechos de medios como GeoNews y Factually han desmentido repetidamente las afirmaciones sensacionalistas de una mayor implicación, tachándolas de alarmistas sin pruebas. En opinión del Palacio, incluso los rumores sin fundamento amplificados por los medios de comunicación podrían erosionar el prestigio de la monarquía, especialmente en medio de las continuas controversias de Andrés. El dossier no acusaba sino que destacaba los riesgos, estableciendo paralelismos con la forma en que la familia real se ha distanciado históricamente de los escándalos para preservar su imagen. Este enfoque se alinea con actuaciones anteriores, como la gestión de las asociaciones de Andrew, en las que la transparencia y la separación se convirtieron en elementos clave para mantener la confianza del público. La maquinaria legal detrás de la revocación fue meticulosa, construida sobre capas de precedentes y políticas. El 15 de octubre de 2024, la ministra del Interior, Yvette Cooper, firmó la orden, citando una conducta perjudicial según las normas de inmigración, apéndice 5. Esta decisión siguió a la del propio Harry U.S. De Harry, cuya confesión de consumo de estupefacientes
dio lugar a la publicación en los tribunales de 2025 documentos redactados, lo que desencadenó un debate mundial sobre los privilegios de los famosos en materia de inmigración. El caso de Meghan invirtió la narrativa. Su permiso de residencia indefinido concedido tras el matrimonio de 2018 fue revocado sin recurso, según el artículo 7 de la ley de 1971. Los abogados de O'Quinn Law presentaron un recurso de amparo, pero sentencias del Tribunal Supremo británico, como RBS SAD ex parte, Entry Clearance Officer, confirmaron el poder de veto de la corona. Este proceso pone de relieve la autoridad del Ministerio del Interior en asuntos de interés público, en los que la reiteración de declaraciones públicas percibidas como perjudiciales puede desencadenar este tipo de acciones. Profundizando en las consecuencias, esta prohibición se extendió mucho más allá de las fronteras. El registro benéfico de Art Goel en el Reino Unido se suspendió de inmediato, lo que supuso la retirada de donantes británicos y obligó a una reestructuración. Financieramente, su estilo de vida en Montecito se vio sometido a tensiones. US sin compensaciones británicas. Y los informes de 2024 mostraban que las donaciones de Art Goel disminuían antes de repuntar hasta los 5,3 millones de dólares. En 2023, lo que disipaba los mitos anteriores sobre los millones perdidos, pero ponía de manifiesto su vulnerabilidad. Sin más reuniones familiares en Sandringham, la herencia británica de Archie y Lilibet pasó a ser simbólica, no vivencial. La prohibición también afectó a las oportunidades profesionales, como posibles proyectos cinematográficos en el Reino Unido o actos benéficos, lo que limitó el alcance mundial de Meghan. La inflexible declaración de Carlos se hizo eco en las retransmisiones Reckon with Consequences. Las encuestas cambiaron radicalmente. El rastreador de YouGov de octubre de 2025 mostraba que su aprobación subía al 68%, mientras que la de los Sussex caía en picado hasta el 21% para Meghan y el 30% para Harry. William, en informes filtrados, reforzó, él orquestó la división. A escala mundial, las reacciones fueron diversas. US como NPR elogiaron la docuserie de Netflix por sus revelaciones personales, pero medios británicos como la BBC la tacharon de parcial. El imperio de Meghan mostró grietas bajo presión. Netflix presentó demandas por incumplimiento de contrato en proyectos inacabados como Meet Me at the Lake, y los ingresos residuales de Spotify desaparecieron. Los acuerdos de colaboración con Dior y Celine se evaporaron, según Variety Insights. La salud mental de Harry, que compartía con franqueza sus pensamientos suicidas, se intensificó. Se dice que las sesiones de terapia se duplicaron en medio del aislamiento. La división pública se profundizó. Los grupos feministas lanzaron campañas de apoyo a Meghan, denunciando el racismo, mientras que los monárquicos celebraron los artículos de opinión de Felicia en In the Sun. La resistencia de Meghan brilló entre los rumores de un contrarreclamo que podría revelar más sobre la dinámica de palacio. La tormenta siguió creciendo, con implicaciones para los futuros proyectos de los Sussex. En la soleada cocina de Montecito, Harry se desplomó en una silla con el correo electrónico de revocación brillando en su pantalla como una sentencia de muerte. Visa denegada. Meghan pega su teléfono agarrado con fuerza, murmurando: «No pueden hacer esto, es vengativo». Pero el palacio lo había hecho, y el mundo de Harry se fracturó de nuevo. Nacido Henry Charles Albert David el 15 de septiembre de 1984, siempre fue el recambio del heredero de William, un papel grabado más profundamente por la trágica muerte de Diana en 1997. Esa pérdida forjó su resiliencia, 2 misiones en Afganistán como piloto de Apache, y la fundación de los Juegos Invictus en 2014 para veteranos heridos. Para desentrañar este desgarro, el vínculo de Harry con Meghan fue su salvavidas, una asociación nacida de la vulnerabilidad compartida. Su cita a ciegas de 2016 evolucionó hasta convertirse en una boda de cuento de hadas en 2018,
pero Mexit en 2020 expuso las líneas de falla. Charles inicialmente financiado su salida contra la 3 millones esperando lealtad, en cambio de repuesto. 2023 arremetió contra el pago de la distancia emocional y William como calvo en refriegas entre hermanos. Fuentes de Palacio vía The Telegraph describieron el dolor de Carlos como profundo viéndolo como una traición tras años de apoyo. Esta dinámica ilustra cómo las revelaciones personales pueden tensar los lazos familiares, especialmente en una institución pública como la monarquía, donde la privacidad es un lujo. La reacción inmediata de Harry fue una desesperada llamada transatlántica a Guillermo. «Esto destruye nuestra familia. Por favor, interven». Silencio. Según 2025 informes del Express, William fumaba en privado. Usted eligió su narrativa sobre la nuestra. La hermandad. Una vez inquebrantable el dolor compartido por Diana en el trabajo conjunto de caridad, ahora estaba en ruinas. Ana, siempre contundente al parecer, tachó a Harry de débil. En las reuniones del consejo, haciéndose eco de los sentimientos de los cortesanos de Valentine Lowe, estas fracturas ponen de relieve la tensión entre el deber y la libertad personal, un tema recurrente en la historia real desde la abdicación de Eduardo Biot hasta los retrocesos modernos. Para explicar la dinámica fracturada, las encuestas reales iluminaron la división. La encuesta de Ipsos de abril de 2025 mostraba una aprobación de Carlos del 56%, al alza en medio de los sustos de salud, mientras que la negatividad de Sussex rondaba el 66% para Meghan. Harry, en E.E.S. La saga de los visados de Harry. 2025 publicaciones de documentos redactados sobre el consumo de drogas desataron temores de deportación bajo Trump, pero conservó el estatus, resaltando la ironía. El refugio estadounidense de Harry, seguro el acceso británico de Meghan cortado. Este contraste subraya las complejidades de las familias con doble ciudadanía, navegando por la política internacional y el escrutinio de los medios. El oscuro camino de Harry se intensificó. Sus luchas confesadas contra la ansiedad y sus anécdotas sobre la congelación palidecieron ante este exilio. La asistencia a Invictus descendió un 15% en 2024 según los organizadores, ya que los patrocinadores, recelosos de la polémica, se echaron atrás. Se agrava la ruptura familiar. Ninguna llamada de Camilla, que instó a la reconciliación, según las predicciones psíquicas para 2025 en el Hindustan Times. Sin embargo, el hielo de Kate en medio de sus propias batallas. La idea de la fractura de la hermandad se extendió a los niños Archie y Lilibet, nacidos en 2019, y 2021 perdieron el fácil acceso a los primos George Charlotte Lewis. El etos militar de Harry, el deber, el honor, chocó con sus instintos protectores. Como informó Newsweek en 2025, su pleito por el visado se cernió sobre los proyectos de Meghan, añadiendo tensión. Sin embargo, surgieron destellos de esperanza. Los astrólogos predijeron un deshielo en 2025 con reuniones familiares. Por el momento, la angustia de Harry seguía estando a flor de piel. Consideró la posibilidad de salvar la brecha en solitario mediante iniciativas benéficas o conversaciones con mediadores. Pero el camino a seguir seguía siendo incierto en medio de las continuas tensiones. La noticia de la prohibición de Meghan provocó reacciones en todo el mundo, desde las bulliciosas calles de Londres hasta las serenas colinas de Montecito. En el Reino Unido, las Union Jacks ondearon más alto en pubs y plazas, con los monárquicos brindando por la mano firme del rey. Por fin algo de coraje. Los titulares del Daily Mail se hacían eco de un sentimiento arraigado en años de desaires percibidos. Pero los progresistas se movilizaron en Internet. #MeghanExile trending as The Guardian lo denunciaron como una vendetta cargada de prejuicios, basándose en las denuncias de racismo de Oprah en 2021. Para profundizar en esta división global, los contextos culturales influyeron en las opiniones de distintas maneras. En E.U.
donde los Sussex construyeron su vida posterior a la realeza, medios como la CNN elogiaron su docuserie de Netflix por exponer los defectos institucionales con Sofía Nelson, opinando que decir la verdad sin convertirla en villana. Sin embargo, incluso allí la fatiga apareció. La encuesta Gallup de 2024 los consideró irrelevantes para el 55% de los estadounidenses. La administración de Trump en 2025 alimentó la especulación con Marker, informando de los temores de deportación de Harry en medio de la publicación de documentos de visado, volviendo el escrutinio a la pareja. Esto refleja cómo las opiniones estadounidenses suelen dar prioridad a la libertad individual frente a la tradición, lo que contrasta con el énfasis del Reino Unido en la estabilidad institucional. Europa reflejó la división. Medios franceses como Euronews tacharon el muelle de cotilleo, mientras que las encuestas alemanas mostraban simpatía por los paralelismos de Harry con Diana. En Australia y el Caribe, donde las repúblicas ganaron tracción después de 2022 los episodios de Netflix culpando al colonialismo. La prohibición fue vista como imperialismo anticuado. Los llamamientos a deshacerse de la corona se intensificaron según informa la BBC. Estas reacciones demuestran cómo las historias coloniales influyeron en la percepción de la monarquía, y las narrativas de los Sussex amplificaron los debates sobre su relevancia en las antiguas naciones de la Commonwealth. El veredicto público a través de las encuestas fue condenatorio. El sondeo de YouGov de octubre de 2025 reveló un 75% de aprobación de la prohibición en el Reino Unido, con un 59% de apoyo a la monarquía, a pesar del descenso. Las tendencias de Ipsos mostraron que la gestión de los asuntos familiares por parte de Carlos estaba dividida. 40 positiva, 32 negativa, pero la popularidad general de la realeza aumentó en todos los ámbitos en mayo de 2025, con Guillermo en el pico de favorabilidad. Estos datos ilustran la preferencia del público por la unidad donde las acciones percibidas como divisorias provocan reacciones contra los instigadores. Archewell se llevó la peor parte. Los donantes huyeron provocando un déficit de $20 millones antes de un repunte en 2023 a 5,3 millones, como informó People en exclusiva, desmontando los mitos de la morosidad. Famosos polarizados. Oprah defendió ferozmente, pero Clooney se distanció según Variety. La etiqueta Grifters de Spotify perduró amplificando el escrutinio financiero. La idea central de la reacción se centró en un choque de narrativas: los Sussex como narradores de la verdad y los Palas como guardianes. Los estadounidenses de raza negra, según la BBC, se sintieron identificados con los temas raciales de la serie, pero la derecha británica montó en cólera, como señaló The Guardian. El veredicto de la gente se inclinó por la tradición, reforzando la posición de la monarquía. El futuro de Meghan se oscureció, surgieron susurros de reubicación a Canadá, pero las auditorías del IRS sobre Archewell se avecinaban según las presentaciones de 2024. El papel aéreo de Guillermo se fortaleció, sus funciones públicas brillaron en medio del caos. El reinado de Carlos se estabilizó con predicciones de una reconciliación en 2025 con Harry sin Meghan vía Hindustan Times. La respuesta mundial consolidó la división e influyó en las futuras estrategias de la realeza. Cuando las prohibiciones se asentaron, así el escrutinio se dirigió a la vida prerreal de Meghan, desenterrando detalles que avivaron los debates. Nacida como Rachel Meghan Markle, en 1981 su crianza en Los Ángeles mezcló culturas, las raíces de trabajo social de Doria, la carrera de iluminación televisiva de Thomas. Asistió al Immaculate Heart High School, donde se inició en el activismo, y protestó contra la Guerra del Golfo a los 11 años. Después estudió en la Northwestern University, donde se especializó en teatro y estudios internacionales, SUU, en Buenos Aires. En su ascenso a Hollywood, Meghan apareció como actriz invitada en CHI NY y 902, USO,
ganando $50.000 por episodio de Suits como Rachel Zane desde 2011 hasta 2018. Su blog The Tick 2014-2017 mostró el feminismo y la moda, lo que la llevó a U.N. La caridad precedió a la realeza, organizando eventos para recaudar fondos para UNICEF en 2007 y organizando discotecas en patines para el Hospital Infantil de Oxford. Estos primeros esfuerzos ponen de relieve su compromiso con las causas sociales que más tarde se integraron en la misión de Archewell, pero surgieron sombras divorcios de Trevor Engelson. 2013 después de un matrimonio, 2011, y rumores con el chef Cory Vitiello. Las acusaciones de acoso del personal de los documentos judiciales de 2021, aunque desestimadas, resurgieron. Epstein susurra. Afirmaciones infundadas de Ghislaine Maxwell, desacreditadas por comprobaciones de hechos, añadieron leña al fuego, aunque se centraron en asociaciones más que en detalles concretos. En cuanto a los hechos, los informes de Dotco subrayaron que tales afirmaciones carecen de pruebas y a menudo proceden de medios alarmistas más que de hechos verificados. Se trata de exposición amplificada por lluvia radiactiva, no U.K., y la prohibición de viajar a Europa. La etiqueta de delincuente de Archewell en 2024 resuelta por la NBC puso de relieve los problemas de transparencia. Su fuerza brilló en sus viajes de año sabático a Chile, trabajando de camarera para financiar sus estudios. Los críticos argumentaron que su pasado en Hollywood chocaba con el deber real, pero los partidarios citaron su compasión. Se avecinaban unas memorias y el palacio se preparaba para revelaciones sobre la dinámica interna. El pasado de Meghan constituyó un cimiento de ambición ahora convertido en arma en el discurso público. Esta exposición reveló capas de resistencia desde las primeras protestas hasta la defensa mundial que dieron forma a su respuesta a la adversidad. La niebla se disipó sobre Londres y la monarquía perduró. El decreto de Carlos supuso un triunfo con una aprobación del 70%, según YouGov. Guillermo se preparó como heredero, proyectando la unidad familiar. El amanecer de Meghan seguía siendo incierto. Demandas y reinvención en E.S. dominaron su camino. Harry consideró la posibilidad de regresar en solitario centrándose en la caridad. La justicia de la prohibición suscitó el debate, y muchos consideraron acertadas las palabras de Carlos. La lealtad de Harry pareció quebrada a los observadores,